Bienvenidos al tutorial número 2 del curso de Java. En este tutorial vamos a hablar de lo que son las clases y de lo que son los objetos y cómo se relacionan estos dos términos. Cuando uno diseña una clase, lo que uno hace es pensar cómo van a estar formados mis objetos y qué comportamientos quiero que tengan dichos objetos. Es decir, las cosas que un objeto va a conocer o saber, es decir, los datos, y las cosas que un objeto va a saber hacer. Pongamos el ejemplo de, por ejemplo, una pelota. Una pelota tiene la característica, por ejemplo, de un color determinado, material determinado, y lo que hace, por ejemplo, un comportamiento es rodar, picar. Pongamos el ejemplo también de un objeto de tipo persona, que podría ser que tenga atributos de altura, peso, color de piel, y lo que hace son los comportamientos, por ejemplo, caminar, correr, etc. Los datos y comportamientos que yo defina en mi clase van a ser lo que yo en realidad quiero representar, es decir, lo que yo quiero diseñar. Acá tenemos los mismos ejemplos que teníamos anteriormente, tanto la persona como la pelota, pero en una notación que se aproxima a lo que es la notación UML para los diagramas de clases. Obviamente esos diagramas van a estar formados por un compendio de clases y estas son clases aisladas. Por ejemplo, acá yo estoy definiendo una clase pelota cuyos atributos, es decir, los datos que los objetos de tipo pelota quiero que tengan, van a ser material y color. Y las operaciones o los comportamientos que quiero que tengan mis objetos pelotas van a ser picar y moverse. Y con respecto, bueno, al otro ejemplo de la clase persona, yo quiero que tengan, por ejemplo, de atributos o datos, los nombres, el nombre, perdón, y el apellido. Y como comportamiento come, bebe y hace deporte. En Java, las cosas que un objeto conoce o sabe sobre sí mismos son llamadas variables de instancia, que van a reflejar el estado del objeto, mientras que las cosas que un objeto sabe hacer son llamados métodos, es decir, los comportamientos como antes habíamos mencionado. Entonces acá, por ejemplo, volviendo a los diagramas de clases que teníamos anteriormente, material y color para la clase pelota van a ser mis variables de instancia y picar y moverse van a ser los métodos. Mientras que para persona el nombre y apellido van a ser variables de instancia y come, bebe y hace deporte son los métodos. Pensá que decir instancia y objeto es decir lo mismo, es decir, son sinónimos. Porque muchas veces vas a encontrar bibliografía que hace referencia al término instancia y ya ponete a pensar que está hablando de objeto. Muchas veces se confunde el término clase con objeto, pero en realidad una clase no es un objeto, sino que es usada para construirlos. Hacete la cabeza como si una clase es una plantilla o un blueprint en inglés para un objeto. Y con esta clase, le vamos a indicar a la máquina virtual de Java cómo construir dichos objetos a partir de dicha clase, ¿no? Y cada objeto creado a partir de la plantilla, es decir, de la clase, va a tener sus propios valores y dichos valores van a estar almacenados en las variables de instancias del objeto. Una clase pensala como si fuera un plano de una casa. Por ejemplo, instancias o objetos de dicho plano de la casa pueden ser estos tres tipos de objetos distintos. Es decir, vamos a tener varios objetos y cada uno con sus propios datos o estados que lo van a identificar. Es decir, por ejemplo, diferencian la cantidad de puertas, cantidad de ventanas, colores. Acá vemos, por ejemplo, a partir de la clase, que en este caso es
el plano, se puede construir un objeto concreto, que es, como vemos ahí, es la casa directamente, y la máquina virtual de Java hace de arquitecto, ¿no? Es el que va a tomar ese plano y va a construir la casa, que en este caso es el objeto. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para crear y usar un objeto? Una clase llamada clase real para el tipo de objeto que querés usar. Por ejemplo, una clase perro si querés construir objetos perro, o una clase casa si querés construir objetos casa, y una clase tester para poner el método main y dentro del método main poder crear y acceder al objeto. Acá vemos en código lo que anteriormente se referenciaba. En este caso vamos a tener la clase real, que es la clase perro, que va a tener variables de instancia, peso de tipo double, raza de tipo string y nombre de tipo string. Y va a tener un comportamiento o un método que se llama ladrar y va a tener una instrucción, bueno, que ladra el perro. Y segundo, referenciado por el número 2, tenemos lo que es la clase tester, que va a tener el método main dentro, que ahí me va a permitir crear objetos de la clase perro. Una característica importante de Java es que Java quita la basura. Es decir, cada vez que vos creás un objeto en Java, Java lo que hace, en realidad la máquina virtual de Java, aloca espacio de memoria en un área de memoria que se llama heap. Pero lo bueno que tiene Java es que Java administra ese espacio de memoria en heap. Es decir, vos no vas a tener que estar preocupado por liberar espacios de memoria que ya no se usa. Por ejemplo, objetos que ya no se usan o que ya no están referenciados. En otros lenguajes como por ejemplo C++, ahí sí vos tendrías que meter código para poder ir liberando memoria a medida que se van dejando de usar los objetos. En cambio acá es mucho más fácil porque te despreocupás de este tema y Java lo que hace es administrar él mismo cuándo va a correr este garbage collector o el recolector de basura sin tener que estar pensando en ello. Este es el modelo de la memoria en Java. Vamos a tener un área llamada heap, un área llamada stack y un espacio libre entre medio que va a ir disminuyendo a medida que crecen algunas de las otras dos, ya sea heap o stack. Las llamadas a métodos siempre se van a ir almacenando en lo que es el stack. Y en cambio lo que son la creación de objetos, los objetos se van a ir almacenando en heap. Generalmente se los representa con una nube porque no tienen una disposición como es en el stack. El stack se van apilando uno arriba del otro las llamadas. En cambio en el heap, donde haya lugar, la máquina virtual lo va a asignar. Bueno, y ahí vemos por ejemplo que por ejemplo ahí vemos que en el heap lo bueno que tiene Java es que tiene un recolector de basura que cuando vea objetos que ya no son referenciados durante un cierto tiempo los va a ir eliminando de memoria, así va quedando espacio libre. Si te gustó el video dale like y suscríbete. Chau.